bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Se ven bien guapos ustedes. ¿Cómo cambian? Cambian muy rápido en un año ustedes. Es un placer estar acá. Es como estar en casa, creo yo. Es emocionante estar acá con ustedes y tener el privilegio de poder compartir la palabra es aún más emocionante. Pero hay mucho que decir, poco tiempo, entonces abran sus Biblias. Vamos al profeta Isaías para avanzar, porque creo que hay, como lo dije, hay mucho que decir, poco tiempo y queremos aprovechar. Isaías capítulo 43, verso 7. Vamos a estar en ese versículo. Y yo sé que tenemos la costumbre en el Buen Pastor de ponernos de pie. Entonces voy a esperar hasta que todos se pongan de pie y dejen de sonar las hojas de la Biblia. ¿Lo tienen? Amén. Versículo 7, dice la palabra del Señor: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amén. Pueden sentarse. Me voy a tomar un poco de tiempo para explicar algunas cosas, porque si no creo que no vamos a llegar juntos a la conclusión a la que deseamos llegar. Pero para ir dando forma al mensaje de hoy, me gustaría que todos juntos recordáramos por un momento de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Dios inició haciendo un pacto con Abraham, que de su descendencia iba Dios a formar a una nación. Dios cumplió ese pacto, formó una nación de los hijos de Abraham. Ustedes saben bien esa historia. El libro de Éxodo, Dios hizo un pacto con la descendencia de los hijos de Abraham, con Israel, los descendientes de Abraham. Ellos serían su pueblo y Dios sería el Dios de ellos. ¿Recuerdan eso? Ahora, ellos, como respuesta al pacto, ellos tenían que ser obedientes a los mandamientos de Dios. Eso ustedes lo saben, Éxodo capítulo 20. Ahora la pregunta es, ¿qué buscaba Dios con hacer una nación, o con este caso, con la nación de Israel? ¿Qué buscaba Dios hacer con eso? Él buscaba que esta nación fuera de luz a todas las naciones, que este pueblo se convirtiera en un pueblo evangelizador, que evangelizara al mundo, dando a conocer a Dios, al Dios verdadero, a todo el mundo. Pero el pueblo no lo hizo. No hizo eso, fue un pueblo egocéntrico. Pensaron que Dios era solo para ellos, entonces no lo compartieron, no compartieron el conocimiento del Dios verdadero como debían de hacerlo. Creo que Jonás es un ejemplo de eso. Jonás fue llamado para ir a Nínive a compartir la misericordia de Dios a una nación pecadora y necesitada de Dios, pero él no fue. Él odiaba a esa nación, entonces él no fue a compartir la misericordia de Dios. La nación de Israel entonces vivió rebelándose en contra de Dios de manera constante. Entonces Dios se encontraba en la necesidad de disciplinar al pueblo para que ellos pudiesen estar siempre en comunión con Él. Ahora, para el tiempo del libro en que leímos, para el tiempo de Isaías, ya recordamos un poco la historia así en resumen. Para el tiempo de Isaías, ustedes se recuerdan, la nación de Israel se dividió, el reino del norte, el reino del sur. Entonces, para el tiempo de Isaías, el reino del sur estaba a punto de irse al exilio, de irse a Babilonia. El reino del norte ya se había ido, y entonces en este momento Isaías está hablando a esta nación, al reino del sur, porque está a punto de irse en cautiverio. Isaías entonces era del reino de Judá, ahí pertenecía Isaías, y fue enviado a este pueblo. Isaías fue un profeta, se le llama preexílico porque fue antes del exilio, fue su ministerio.
él hizo su tiempo, él duró o estuvo haciendo su ministerio durante ese tiempo. Su ministerio fue durante los reyes de Osías, Jotam, Acaz y Ezequías. 4 reyes durante el periodo de 4 reyes. Ahora, algunos comentaristas creen que su ministerio duró alrededor de unos 60 años. Imagínense, su ministerio fue durante mucho tiempo. Él estuvo sirviendo a su pueblo. Y es bien interesante que el mensaje del profeta Isaías fue denunciar las infidelidades de su pueblo, de la infidelidad del pueblo. Él reprochó a su propio pueblo su superstición, su formalismo, su idolatría, su crueldad, su inmoralidad y su codicia. Pero también atacó a los pecados de los enemigos del reino de Judá, algunos países vecinos, como por ejemplo el capítulo 13, capítulo 24, capítulo 47 habla de eso. Ahora, es bien interesante que Isaías, su mensaje es denunciar, es reprochar a una nación que había violado el pacto de Dios, que se había olvidado de Dios y que de alguna manera en ese momento estaban muy lejos de cumplir su llamado. Su mensaje, a pesar de ser tan duro, tan fuerte, no deja de ser un mensaje de esperanza para el pueblo. Él predijo el cautiverio, que el pueblo se iba a ir a sufrir, pero también, y que iba a sufrir el pueblo, pero también profetizó el regreso del pueblo y también habló de su liberación. Entonces, en la mayor parte del mensaje de Isaías habla del Mesías, de Jesús, del siervo de Jehová, no solo para socorrer a Israel, sino también para dar a todos los pueblos de la tierra su espíritu de paz, de justicia y de salvación. Ahora, a pesar de que Israel no aprendió la disciplina de Dios, Dios le da esperanza. Eso nos deja ver a un Dios asombroso, extraordinario, no como los dioses de ese entonces, ni como los dioses de la actualidad, un Dios sorprendente. Ahora, si ustedes regresan solo para darle un vistazo, en el capítulo 42, desde el verso 18 hasta el 25, Dios dice que Él mismo dio a Jacobo, es decir, a Israel, en cautiverio. Lean conmigo el verso 24 y 25. Imagínense ustedes, Dios, el mensaje de Isaías es: ustedes se olvidaron de Dios. Ustedes están lejos de Dios, ustedes son infieles, ustedes son adúlteros, ustedes son fornicarios porque se han hecho ídolos en los montes y ahí van a adorar. Cuando tienen el templo no buscan a Dios, su deleite no está en Dios. Entonces Dios dice: miren, yo mismo los envié al exilio de cautiverio. Miren el verso 25 y verso 24 del capítulo 42. Miren, lean conmigo. ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿Quién lo hizo? Dios está haciendo una pregunta y él dice: ¿no fue Jehová contra quien pecamos? Es una pregunta. Y miren lo que sigue diciendo: no quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto, miren, pongan atención a lo que el texto está diciendo. ¿Quién dio? Fue Jehová quien lo dio. Fue Dios quien Él mismo dio a su pueblo por botín. ¿Cuál es la razón por la que Dios dio? Porque ellos no quisieron andar en los caminos de Jehová y se olvidaron de la ley de Jehová. Es decir, ellos rechazaron a Dios. Ahora, miren lo que sigue el texto diciendo: las consecuencias de este acto, por tanto, derramó sobre él, sobre el pueblo, el ardor ¿de qué, hermanos? De su ira. Y fuerza de guerra le puso fuego por todas partes, pero no entendió. Y le consumió, más no hizo caso. Es decir que Dios está, miren, si ustedes lo ven así bien parafraseado, Dios mismo los dio la razón, Dios mismo le da la razón. Es bien interesante que Dios es un padre diciendo: te hice esto porque tú hiciste eso.
Es lo que Dios está diciendo en el texto. Imagínense ustedes siendo disciplinados de esa manera. Yo creo que la iglesia de hoy es un poco similar a este pueblo, honestamente, olvidándonos de lo que Dios nos ha llamado a hacer todos los días. ¿Se identifica usted un poco con ese texto? Creo que ahí hay muchas cosas que aprender en ese texto de la forma en que lo hemos visto. Pero hermano, no voy a predicar ahí, solo estoy poniendo en contexto el pasaje, no quiero hablar fuera de ello. Ahora, ustedes se dieron cuenta de lo que Dios está haciendo. Dios mismo está enviando a su pueblo al cautiverio, al castigo. Ahora, el capítulo 43 en el que estamos, el capítulo 43, verso 1 al 7, Dios le dice al pueblo lo que Él hizo, lo que Él ha hecho y lo que hará por ellos. ¿Ya? Pero podemos dividir estos versículos en dos partes. La primera parte, del versículo 1 al verso 6, Dios le dice al pueblo lo que Él ha hecho y hará por su pueblo. Y en el verso 7, es en el que leímos, Dios le dice el propósito de Dios al hacer lo que Él va a hacer y lo que Él ha hecho. ¿Me explico con eso? Ahora, miren lo que dice Dios mismo en el versículo 1 del capítulo 43. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Ahora, nosotros queremos entender algo. Recordamos la introducción, cuando yo dije recordemos un poco sobre la nación de Israel, sobre los pactos que Dios hizo. Es de que ¿por qué Dios llamó a este pueblo? ¿Por qué lo escogió? ¿Cuál era su propósito? Para que este pueblo lo diera a conocer a todas las naciones. Ahora, Dios formó a la nación de Israel, la formó a todo al pueblo para que ellos fueran un pueblo para su gloria. Ahora, entender acá la gloria de Dios es vital, porque es como el centro de todo lo que está sucediendo en el pasaje. Porque eso nos va a ayudar a entender el propósito de Dios a hacer todo lo que hace. Ya, todo lo que hace, todas las cosas, y aún más entender nuestro propósito. Según todo lo que vemos en el texto, Dios hizo todo por su pueblo. Los amó, los eligió, los llamó, los formó, los creó, todo con un solo propósito. ¿Ustedes leyeron el texto conmigo, el verso 1, verso 2, verso 3? Con un solo propósito. Al final del verso 7 dice, para gloria mía. O sea que para su gloria ha hecho todo. Usted no es salvo porque era bueno, fue salvo porque Dios quería glorificarse. Eso es asombroso. ¿Qué es la gloria entonces? ¿Qué es la gloria de Dios? O pensemos en qué es la gloria de Él entonces. Tenemos que iniciar diciendo que comprenderla es imposible, pero por lo que Dios ha revelado en su palabra podemos nosotros tener claridad de lo que es, podemos acercarnos a lo que es. La palabra que ustedes ven acá, cuando dice para gloria mía, la palabra que aparece gloria allí significa en hebreo, es básicamente kabod, y que significa algo pesado, no algo ligero. Significa honra, esplendor, honor, majestad, nobleza, grandeza. Eso es lo que significa esa palabra allí, en ese texto. Ahora, es bien interesante que gracias a los hermanos que comentan la Biblia, Sixto Porras, comentando sobre esta palabra, dice: todas estas
son cualidades reflejadas en el carácter de Dios. ¿Cómo así? Como por ejemplo, algo pesado, algo que no es ligero, el esplendor, la honra, el honor, la majestad de Dios, todo eso se revela en las cualidades de Dios. ¿Dónde? En su carácter. Entonces uno se pregunta, ¿cómo? Momento, quiero verlo en el texto. Entonces en el texto mismo, Dios está mostrando su carácter al pueblo para que lo vean. Eso es bien asombroso. Ahora, para no quedarme allí, en el Nuevo Testamento la palabra para gloria es doxa. Y esta significa, o significaba en el griego, una opinión o reputación. Eso es lo que significa en el Nuevo Testamento, pero esa opinión siempre es buena. Por tanto, la idea del Nuevo Testamento es, doxa se tiene que ver con exaltar el nombre de Dios al hablar bien de Él. Entonces, de manera que todos fuimos creados ¿para qué? Para la gloria de Dios, para dar honor a Dios, para hablar de su grandeza, para reflejarlo, todo esto como resultado de ver el accionar de su carácter. Cuando el carácter de Dios está en acción, Él quiere que su pueblo lo vea. Él quiere que su pueblo contemple la belleza de sus atributos, de sus cualidades. Ahora, en ese momento, en el texto que estemos leyendo nosotros, el verso 43, verso 1 al 6, Dios está diciendo muchas cosas que Él ha hecho, pero son acciones que su carácter está haciendo de manera constante. Por ejemplo, en el verso 1 del capítulo 43, verso 1, ¿saben qué dice Dios? Dios es creador. Cuando Él dice que es formador, ¿qué está mostrando allí? Él está diciendo que Él es el creador. En el verso 2, Dios es protector y ayudador. Eso es lo que Él está mostrando en el texto. Él está diciendo al pueblo de Israel, esto es lo que yo soy. En el verso 3, Dios es santo y Dios es salvador. Dios le está diciendo al pueblo, yo soy santo. Él está mostrando su carácter. En el verso 4, Dios es amor. ¿Se recuerdan que dice, yo te amé? Él está queriendo que el pueblo lo vea, que lo conozcan a Él. En el verso 5, Dios es un Dios presente. A manera que Dios hace todo esto para su gloria, para que lo conozcan. Entonces, de manera a tal punto que al contemplar cómo Dios obra y conocer su carácter, lo que debería producir en el corazón de su pueblo, ¿qué creen que es? Adoración, admiración, deseo profundo de hablar de su carácter y de su gloria. Entonces Dios está siempre interesado, está accionando siempre, está llevando cosas a hacer para que su pueblo lo vea y se quede como un niño deseando una paleta. ¿Me explico con eso? Ustedes han visto a un niño que desea un helado, pero él hasta brinca, pelea con su mamá o su papá para que le compre la paleta, porque él la vio y la quiere. El sorbete, ya me recordé de esa palabra. Porque él ya lo vio y peor, lo hace más complicado. Ese niño lo vio en la tele y le dieron la publicidad. El niño se comió la idea y él dice, cuando pasa por la tienda, entonces él dice y hace un berrinche, hace un escándalo para que le compren. ¿Por qué? Porque él lo vio y lo desea. Entonces aquí lo que Dios está queriendo decir es que su pueblo vea su carácter, vea su belleza y que la reacción de su pueblo sea, yo quiero eso. Que se queden que nos quedemos todos nosotros de boca abierta, admirando su amor, admirando su justicia, admirando su bondad, su misericordia. Ahora la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez
que nosotros nos quedamos tan perplejos, tan boquiabierta, contemplando la belleza de su carácter, viendo su gloria. Hace antier y ayer nosotros decíamos allá que queríamos regresar llenos de la gloria de Dios. ¿Viste su carácter? ¿O no lo viste? Tu corazón va a ser transformado cuando veas y disfrutes esas cualidades de Dios y te quedes sorprendido o sorprendida de cómo Dios brilla con su carácter. Porque si no es así, tu vida siempre va a estar vacía, tu corazón siempre va a estar insatisfecho, porque el propósito de Dios para con Israel era que Israel extendiera su gloria o la gloria de Dios a todas las naciones del mundo. El propósito de Dios para la iglesia es el mismo, el propósito de Dios para mí personalmente es el mismo. Ahora aquí permítanme hacer una transición antes de llegar a las aplicaciones. Todos nosotros no vivimos viviendo ese propósito. No vivimos de esa manera. Nacemos en contra de ese propósito. Todos nacemos en pecado, crecemos en pecado y hacemos todo en pecado. Todos nosotros nacemos pecadores, nacemos como enemigos de Dios, violando la ley de Dios todos los días, merecedores de la ira de Dios. Dios, conociendo esto, sabiendo esto, que nadie de nosotros vive para su gloria y que es imposible que vivamos de esa manera, porque nuestro corazón, en vez de ver hacia arriba, se hunde hacia abajo en nuestro pecado. Es imposible que vivamos para su gloria. Entonces Dios, en su plan, Él hizo algo maravilloso, porque es imposible que Él, siendo santo, pueda relacionarse con personas como nosotras, pecadores por naturaleza. Entonces Él envía a su Hijo. ¿Recuerdan eso? Aquí permítanme ir a dar una reflexión al Evangelio. Si no, no predicamos hoy. Necesitamos ir a dar una reflexión al Evangelio. Jesús vino acá a la tierra con el propósito de morir, van a decir ustedes. Le preguntaba a un grupo de hermanos en una capacitación de evangelismo, ¿por qué Jesús vino a la tierra? Y todos respondían bien. Decían, porque tenía que morir por los pecados. ¿Es correcto? ¿Eso es correcto? Porque nosotros somos pecadores. ¿Es correcto? Porque no podíamos acercarnos a Dios. ¿Es correcto? Todo eso es correcto. Pero hay algo más que nosotros no lo vemos. Jesús vino aquí para satisfacer la ira de Dios que debía caer sobre nosotros, porque nosotros éramos dignos de muerte eterna, que Dios derramara toda su ira sobre nosotros. Él la derramó sobre su Hijo para nosotros poder recibir perdón. Si nosotros olvidamos que éramos dignos o que somos dignos de la ira santa de Dios, su amor no tiene sentido. Jesús vino acá para satisfacer la justicia y la ira de Dios. Si Jesús no satisface la justicia y la ira de Dios, nadie puede recibir el perdón acá en la tierra. Entonces Jesús vino a satisfacer la justicia y la ira de Dios. ¿Cuál fue el medio? Su muerte en la cruz. El derramar su sangre. Entonces, hermanos, si usted no se arrepiente, no cree en el sacrificio de Jesús, no cree en su obra, usted sigue bajo la ira de Dios
y va a la condenación y va a sufrir la ira eterna. Esa es la verdad. Pelee con el Señor, pelee con la Biblia, no conmigo. Hermanos, todos aquellos que han creído en Jesús dejan de estar bajo la ira de Dios, se arrepienten de sus pecados, van entonces ahora a ser amigos de Dios. Pero Él nos llama, ok, soy salvo y listo. No. Él llama con un propósito para que la vida que teníamos antes, viviendo en nuestros deseos, en muerte, la vida que ahora regresemos a nuestro propósito por el cual Él nos creó. Hilberson decía una frase muy importante: formando otra vez la imagen de Cristo en nosotros. Ahora, lo que Dios está interesado es en formar a Cristo en nosotros. Después de que creemos, después de que somos justificados, Dios quiere formarnos a nosotros, la imagen de Cristo en nosotros. Entonces, todo lo que pasa después en nuestra vida es con ese propósito. Ahora, si soy salvo, Dios nos ha llamado a hacer algo de manera personal. Esto que acabo de decir, que te hace pensar, que nos hace pensar, ¿conmueve tu corazón? No conmueve tu corazón. Tienes un llamado. ¿Cómo luce nuestras vidas después de que creímos, después de que nos arrepentimos? ¿Cómo luce nuestras vidas? ¿Cómo brilla? ¿Son vidas que reflejan el carácter de Dios? ¿Cuánto lo conoces? El conocer a Dios debería ser nuestra mayor satisfacción entonces. ¿Recuerdan lo que dijo Jeremías capítulo 9, verso 23, verso 24? Él dijo esto: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que subiere de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué debe de alabarse? Como en otras palabras, a los salvadoreños, a los chapín, ¿en qué debemos de sacar pecho? En conocer a Dios. Pero ahora nos preguntamos a nosotros mismos, ¿cuánto conocemos a Dios? Entonces nos sacamos pecho. Hermanos, ¿cuánto conocemos a Dios? Yo les pregunto, ¿cómo es la justicia de Dios? ¿Cómo es de que Dios es juez justo? ¿Cómo luce eso? Podemos preguntar, hablamos de la misericordia. ¿Cuál es la misericordia? ¿Qué diferencia hay entre la misericordia y el amor de Dios, no nuestra? ¿Cómo es eso, hermanos? Hermanos, ¿cuánto conocemos a Dios? Porque miren, cuando conocemos a Dios, entendemos que nuestra satisfacción no está en lo que hacemos, sino que está en Cristo, en Dios. Es difícil servir a Dios si nuestro corazón no está satisfecho en Él. Es una carga, es difícil. Pero servir a Dios cuando estamos satisfechos en Él, servirle a Él es más fácil, es ligero. Cuando nuestro corazón está lejos de Él, es imposible hacerlo, porque la vida cristiana es una vida sobrenatural. Entonces debe de vivirse de esa manera. Debemos de estar siempre en lo sobrenatural. La oración no es algo natural, eso es sobrenatural. Entonces debemos de estar en lo sobrenatural, haciendo cosas que no son naturales, no son naturalmente en nuestras vidas. Entonces debemos de hacerlo. Ahora, hermanos, ¿dónde está nuestro deleite? ¿Dónde está nuestra satisfacción? Que tú disfrutas. ¿Disfrutas ver la gloria de Dios? ¿Disfrutas contemplar su carácter? ¿Estás estudiando los atributos del Señor?
Este año ha sido un año de muchos cambios, pero algo de lo que estoy agradecido con el Señor es que en la iglesia en la que estoy congregándome con los jóvenes decidimos estudiar los atributos de Dios, atributo por atributo, atributo por atributo. Empezamos a mediados de este año, honestamente llegamos y dijimos, bueno, ya no tenemos el tiempo, pero ya estudiamos, pasamos por la misericordia de Dios, la gracia, la justicia, Dios es eterno, Dios es misericordioso, el amor, y pasamos así sábado a sábado, nos sentábamos un grupo de 15 a 10 jóvenes en un círculo y ahí estudiando los atributos de Dios porque queríamos o queremos conocer a Dios, escudriñando, viendo, revisando, viendo qué hay, porque nos dimos cuenta que nuestra vida está vacía, no está satisfecha porque no conocemos a aquel con quien deberíamos estar en una íntima relación. Esto que acabo de decir es una aplicación personal. Ahora la aplicación para la familia. ¿Nuestra familia está viviendo para la gloria de Dios? ¿Cómo luce una vida que conoce y que vive para la gloria, que vive para reflejar a Dios? ¿Cómo luce eso? ¿Cómo debería lucir una familia así? Tienen problemas, sí, pero son mansos y humildes y lo resuelven. Porque se dan cuenta que Jesús, su Dios, esa palabra es muy importante, es humilde. Entonces ellos quieren reflejarlo. Iglesia, ¿cuál sería la aplicación para la iglesia desde esta perspectiva? ¿Dónde está la satisfacción de la iglesia? Es bien interesante que en Guatemala las iglesias están pensando solo en ellas mismas. Solo en ellas mismas. Parecidos al pueblo de Israel que pensaron que Dios era solo Dios para ellos. Eso fue lo que pensó, un pueblo egocéntrico. Pensaron que Dios era solamente para ellos. Entonces las iglesias están, la iglesia está como que va a vivir eternamente aquí. Eso es curioso. Que la iglesia está, bueno, construyamos lo siguiente, el siguiente proyecto. Y Dios dice, no, momento. Hay que extender mi gloria. La gente debe conocer mi carácter. Ahora, ¿cuál sería la aplicación para la iglesia desde este punto? Miguel Núñez en su libro Siervos para su gloria, me encanta lo que dice. Él dice esto. El texto de Isaías 43:7 nos deja ver que una vida bien vivida es en esencia una vida para la gloria del Creador. Y la razón es muy sencilla. Dios nos formó y luego nos llamó para alabanza de su gloria. Si vivimos de cualquier otra manera, estamos fuera del propósito por el cual fuimos creados, y una vida así no puede producir satisfacción. Una vida que no se viva para la gloria de Dios no produce satisfacción. La vida que sí produce satisfacción y deleite en la vida es cuando se vive para la gloria de Dios. Ahora, pero ¿qué implicaciones más tiene esto para la iglesia y su obra en la tierra? Para nosotros, Iglesia El Buen Pastor. El propósito de la iglesia y el propósito de Dios es que Dios estableció aquí su iglesia para que su iglesia extendiera su gloria. Nuestro Señor Jesucristo vino para satisfacer entonces la ira de Dios que debía caer sobre nosotros, murió por nuestros pecados, nos trajo el evangelio, y la gloria de Dios debe ser extendida a través del evangelio. El evangelio lleva la gloria de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos encomendó entonces la proclamación de su evangelio. ¿Recuerdan ustedes Mateo 28:20? El propósito global de Dios en la historia, todos los escritos del Antiguo Testamento, todos los profetas del Antiguo Testamento siguen en adelante en el Nuevo Testamento, en los evangelios. Vemos que como Jesús terminó su vida en la tierra,
ordenando a sus discípulos que llevaran el evangelio hasta los confines de la tierra. Las cartas están llenas del mismo énfasis. Mientras Pablo, Pedro, Santiago y Juan guiaban a la iglesia a través de la persecución y el sufrimiento, ellos decían que debían extender la gloria de Dios a todas las naciones. John Piper, en su libro Alégrense las naciones, dijo esto: la obra de la iglesia o la obra misionera no es la meta final de la iglesia. Esa no es la meta. La meta final es la adoración. La adoración es el combustible y la meta de la iglesia y de las misiones. Porque a través de las misiones nosotros simplemente ayudamos llevando el evangelio a las personas para que conozcan a Dios y disfruten su gloria. ¿Qué quiero decir? ¿Qué está diciendo este hermano con esto? La meta final, wow, tenemos a tantas personas allá. La meta final es adoración, que las personas adoren a Dios. O sea que la iglesia debe estar encargada de mostrar al Dios verdadero de la Biblia, el carácter de Dios, para que estas personas se queden, wow, y quieran adorarlo, quieran estar con Él. Que la vida de la iglesia contagie ese deseo de conocer a Dios. Pero la pregunta aquí es: ¿la vida de la iglesia del buen pastor está contagiando a las personas para que vean al Creador, para que vean a Jesús? Tu familia, mi familia, ¿está contagiando a las personas para que vean a la gloria de Dios, para que vean su carácter? Mi vida personal está contagiando a los demás para que vean el carácter de Dios, para que vean a Jesús, para que vean su evangelio. Esas son preguntas que debemos de pensarlas. Ahora, como iglesia, miren, personalmente, mi familia y la iglesia debemos amar por las personas que no conocen a Cristo. Debería preocuparnos por mis familiares que no están entendiendo el evangelio. Esto debería motivarnos a nosotros a escudriñar las escrituras para conocer más al Dios que decimos creer. ¿Me explico? Esto debería de llevarnos a pensar: las personas del otro lado del mundo tendrán esto que ahora nosotros tenemos. Hace unos meses atrás decíamos que la iglesia local es local, pero no es una iglesia solamente local, es parte de una iglesia mundial. Entonces la pregunta es: como iglesia local y como parte de la iglesia mundial, ¿qué tan involucrados estamos en esa iglesia mundial? Yo soy un miembro de una iglesia local, pero miembro de una iglesia mundial. Mi preocupación por mis hermanos y por la gente que están en el mundo, ¿cuál es? Hermanos, Jesucristo no solamente es Jesucristo de Iglesia el Buen Pastor. Nuestro Dios no es solo de nosotros. Nuestro Dios es Dios de todo el universo. Y hay personas que no están conociendo lo que nosotros estamos conociendo. Ahora, es triste que aún nosotros no estemos conociendo al Dios que decimos que estamos conociendo o que decimos creer. Hermanos, entender que la meta de Dios es su gloria y su adoración debería transformar no solamente mi vida personal, debería transformar mi familia, debería transformar nuestra visión como iglesia, nuestro trabajo como iglesia. Debería de hacer una revolución dentro de nosotros. Debería haber un giro asombroso en nuestra vida. Cuando el corazón de nosotros está satisfecho en Dios, nuestra mirada
se va directamente a Cristo. Cuando Jesús y Dios no es nuestra satisfacción, nosotros siempre estamos viendo lo que las personas hacen, lo que las personas dicen, y empezamos a quejarnos. Queja tras queja, tras queja, tras queja, y otra queja más. Cuando nuestro corazón está viendo la belleza de Cristo y está satisfecho en Cristo, hermanos, no nos preocupa que critiquen, no nos preocupa todo lo que pasa, sino que queremos que las personas tengan esta perspectiva. Amén. ¿Hemos entendido esto? Pónganse de pie. Hablemos con el Señor un momento. Digámosle al Señor que nos perdone y pidámosle al Señor que Él nos dé todos los días, que nos levantemos y nos prediquemos el Evangelio a nosotros mismos para estar viéndolo a Él siempre. Padre que estás en tu trono de gloria, Señor, tu palabra es dulce, tu palabra es dura, tu palabra es agradable. Y tu palabra dice, Señor, que fuimos creados para tu gloria, creados para ti. Tú nos llamaste a través de Cristo. Por medio de tu Hijo, Señor, podemos tener entrada, podemos recibir tu gracia y tu perdón, Señor. Ahora podemos ir a ti como personas, individualmente, podemos pedir perdón, porque de manera constante esto se nos olvida. Y hoy quizás es un mensaje para recordar, Señor, recordar tu verdad, recordar dónde debería estar nuestra satisfacción, dónde debería estar nuestro deleite. Señor, oramos para que tú puedas darnos esto todos los días, que puedas mover, que puedas conmover, que puedas tú, Señor, que tu evangelio pueda brillar en nuestra vida, que podamos recordar tu evangelio todos los días y recordar que nuestra satisfacción está en conocerte, nuestro deleite está en disfrutarte a ti, Señor, y que podamos reflejarte no solamente en nuestra familia, que podamos reflejarte como iglesia en nuestra comunidad, en Morazán, fuera del Salvador, Señor, que podamos hablar de ti. Señor, gracias por Iglesia El Buen Pastor, gracias por la amistad, la hermandad, la comunión que tenemos. Oramos, Señor, para que tú puedas ayudarnos y que podamos tener hambre para escudriñar tu palabra, para orar. Señor, oramos para que tú puedas trabajar todos los días en nuestros corazones como iglesia. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracias por este privilegio tan enorme de poder compartir. El pastor me decía, bueno, vas a predicar. Y yo dije, está bien. Gracias por este privilegio, gracias porque he podido hablar con algunos, creo que con otros no. Pero es un placer estar con ustedes. Deseo que el Señor siga obrando en sus vidas. Deseo que el Señor siga glorificándose en sus vidas. Ánimo en todo lo que estén haciendo. Ánimo en sus proyectos personales, ánimo en sus proyectos como familia, como iglesia. Y recordemos siempre que todo lo que hacemos es para Él. Amén. Fue un placer estar con ustedes. Que Dios los bendiga. Amén.